Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que podamos conectarnos de vuelta en una nueva reunión de oración. Para empezar, le quería compartir un versículo que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21. Y dice así: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Así que hermanos, como dice este versículo, estos dos versículos, que nosotros podamos ahora alabarlo al Señor por lo que hace por nosotros todos los días. Así que ahora voy a orar para encomendarle al Señor, para que nosotros podamos aprender de su palabra y para concentrarnos en alabarlo. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por todo lo que nos das, te doy gracias porque podemos aprender más de ti, Señor. Te pido que bendigas al pastor Pablo, que nos va a dar tu palabra, Señor. Te pido que podamos aprender a través de la Biblia, Señor, que podamos usar todas estas palabras para la vida cotidiana, Señor, y te doy gracias porque te podemos alabar y por todo lo que haces por nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Buenas noches hermanos, los invito a cantar una canción en este tiempo y a estar cada día más cerca del Señor, cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros otro día miércoles, reunión de oración. Le agradezco a Joel por darnos la bienvenida, gracias Clau por acompañarnos en la alabanza y la adoración. Y bueno, ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Le pedimos a Dios que lo esté utilizando a Ricardo Martínez, quien va a compartir la palabra en el día de hoy. Así que los invito a escuchar y ver la palabra de Dios.
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Es un privilegio, la verdad, una alegría poder compartir este tiempo en que nos juntamos no solamente para orar, sino para escuchar lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y la verdad que es una alegría poder subirnos a este viaje en que nos embarcó Pablo, del estudio del Evangelio de Lucas. Estamos subidos a este tren y vamos a ver cuáles son las estaciones en las que Dios nos quiere hablar en esta noche. Pero antes quería recordar lo último que nos cerraba Pablo el miércoles pasado, de aquellos 72 hombres que habían vuelto, de aquella incursión a la que el Señor les había mandado de dos en dos. Y venían con una alegría y un gozo sin igual. ¿Por qué? Porque el Señor se había manifestado en sus vidas. Y no solamente dice que los espíritus se le sujetaban, sino que realmente ellos estaban gozosos de poder experimentar el amor de Dios y el poder de Dios en cada una de sus vidas. Y Jesús se regocija al ver que ellos que habían entendido, dice como los niños, este mensaje ahora podían experimentar verdaderamente el poder de Dios. Gracias, dice Jesús, porque le revelaste a ellos como niños y pudieron ver lo maravilloso del poder de Dios. ¿Y cuál era el desafío que Pablo nos dejaba a cada uno de nosotros el miércoles pasado? Que podamos, con nuestra actitud y con nuestra disposición, ser parte de un equipo que sea capaz de sacarle una sonrisa a Jesús. Así que ahora llegamos al versículo 25 de este capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Un versículo que nos trae una de las parábolas quizás más conocidas y quizás más predicadas de la historia, junto con la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del sembrador. Son parábolas muy conocidas, pero esta tiene un conocimiento más allá del círculo religioso o del círculo cristiano, porque la gente habla del buen samaritano y conoce la acción del buen samaritano y se refiere normalmente a personas que tienen piedad y que tienen compasión por otras personas. O sea que es una parábola bien conocida y de la que el Señor nos va a hablar en esta noche. Así que les invito, allí en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí nomás en la palabra del Señor. Impresiona muchas veces la manera simple, común y particular y práctica que Jesús utiliza para incorporar una verdad profunda en la vida de las personas. Jesús utilizaba mucho el formato de parábolas para dar sus mensajes, porque era un formato simple, porque era un ejemplo de la vida común, porque muchas veces la gente lo podía entender y no tenía complicaciones, a pesar de que en algunas oportunidades Jesús dejaba las parábolas con alguna incógnita y algunas tenían tanta profundidad que ni aun sus discípulos la podían entender y comprender, y entonces luego iban y le preguntaban a Jesús a ver qué significaba. Pero antes de meternos de lleno en la parábola en sí,
Yo quisiera que distraigamos un tiempo nuestra atención para ver un poco a este intérprete de la ley, para ver a este doctor de la ley. Probablemente sea un escriba, porque ellos eran los responsables de traducir y de interpretar la ley. Era un hombre con conocimientos, era un hombre con capacidad, era un hombre preparado, no era un agente común, vulgar del pueblo, que se le ocurría hacer una pregunta a Jesús, pero también era un hombre que tenía un interés especial, y ese interés era probar los conceptos de Jesús. Algo así como una pregunta capciosa, ¿sí? Es algo como lo que hacen los periodistas cuando preguntan a los políticos o a las personas que entrevistan por verdad o mentira, para después tratar de sacar sus propias definiciones de lo que la persona responde y en algunos casos hasta poder acusarlo. Así que este hombre vino y le hizo una pregunta al Señor, que dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sabiendo Jesús de quién se trataba, sabiendo de quién venía la pregunta, utilizó un formato realmente muy práctico. Él usó sus mismas armas. Es como si nosotros dijéramos en el fútbol, los que somos futboleros, están jugando en nuestra cancha, está jugando de local. Y entonces Jesús le pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que entiendes cuando lees? Y este hombre, que seguramente era capacitado y entendido y que conocía bien la ley, seguramente sacó pecho y le relató al Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta la sé, le dijo. Jesús lo miró y le dijo: bien has dicho, bien has dicho. La respuesta de Jesús estaba en el conocimiento que él tenía. Él mismo tenía la respuesta. Él mismo sabía cuál era la respuesta. Y Jesús le felicitó y le dijo: bien has dicho. Hermanos, todas las respuestas a nuestra vida están en la palabra de Dios. Todas las respuestas que necesitamos como hijos de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que necesita de cada uno de nosotros, están en la palabra de Dios. Este mes celebramos el mes de la Biblia. Y en todas las conferencias y en todo lo que pudimos aprender de la palabra de Dios, realmente el Señor nos ha hablado de lo maravilloso y de lo poderoso que es su palabra. Hemos tenido posibilidad de participar de conferencias de sociedades bíblicas, en donde lo central y lo más importante en la vida del cristiano es la palabra de Dios. Escuchaba los otros días al pastor Samuel Pérez Millos que decía: debemos llevar la palabra de Dios a los púlpitos. Debemos llevar la palabra y el mensaje de Dios que se ha perdido a los púlpitos. La palabra de Dios tiene respuestas a cada una de nuestras vidas. Me emocioné el domingo cuando escuchaba la oración de ese pastor, de aquel pueblo que recibió por primera vez la palabra de Dios escrita, y realmente mueve el corazón de saber que ese hombre estaba esperando la palabra de Dios. Hay mucho poder en la palabra de Dios. Muchas veces hay gente que dice: yo leo la palabra de Dios, pero no tengo tiempo de dedicarme a escudriñarla ni a estudiarla. Bueno, no importa, lee la palabra de Dios. Hoy cualquiera de los dispositivos tiene la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y me he tomado por costumbre en este tiempo, que tengo bastante tiempo, mientras estoy libre, me pongo los auriculares y escucho la palabra de Dios. Y aunque no pueda hacer un trabajo de estudio y escudriñarlo, la palabra de Dios entra en cada una de nuestras mentes y nuestras vidas, y esa es la tarea del Espíritu Santo de Dios, que mueve nuestro corazón y mueve nuestra mente para que podamos entenderla y comprenderla. Algunas personas dicen: yo no tengo tanto conocimiento de la palabra de Dios como para predicarle a los demás. ¿Cuántos seminarios crees que tenía el apóstol Pedro? Sin embargo, se paró allí en Hechos 2 frente a una multitud y dio un mensaje poderoso, y la gente lo oía y decía: pero si este es un pescador, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Y es el Espíritu Santo de Dios que mueve las palabras de Dios en cada una de nuestras vidas. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Jesús está en el desierto 40 días y Satanás le tienta.
ninguna palabra salió de la boca de Jesús que no fuera la palabra de Dios. La respuesta a cada pregunta y a cada desafío era escrito está. Hermanos, todas las respuestas están en la palabra de Dios, porque es poderosa, porque es luz a nuestro camino, porque es la que nos enseña, nos redarguye y nos prepara para las buenas obras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora sí, metámonos en la parábola. Una parábola que contesta la segunda pregunta de este hombre, porque la primera ya se la había contestado él. La segunda pregunta de saber quién es el prójimo. La verdad que a esta altura del partido ninguno de nosotros podemos dudar y pensamos que él tampoco, pero él quería seguir avanzando con su propósito. Esta parábola tiene tres participantes o tres protagonistas. La realidad es que el protagonista número uno es el pobre judío que fue asaltado y que fue golpeado y que está allí tirado al costado del camino. Seguramente se cruzó con algunos motochorros de la época, que serían camellochorros, digamos, pero la cuestión es que el hombre estaba allí, tirado, medio muerto, y ese medio muerto para nosotros vendría a ser terapia intensiva, en una situación complicada. Miren, dicen que el camino de Jerusalén a Jericó, que descendía, porque Jerusalén está sobre un monte, era un camino muy peligroso. En un tiempo este camino se le llamó el camino de la sangre, por la cantidad de muertos y de personas que sufrían asaltos y morían allí, en ese lugar. Pero por allí pasaba mucha gente, gente que iba a Jerusalén, gente que volvía de Jerusalén, gente que iba seguramente a trabajar o gente que iba al servicio, pero pasaba por ese camino permanentemente. Y por allí pasó un sacerdote. ¿Quién era este hombre? Un sacerdote era aquel que tenía como profesión el servicio en el templo, que su tarea era servir a Dios en el templo, en toda la operatoria del templo. Era un hombre que como intérprete de la ley era versado en la ley, conocía bien la ley, conocía el ritual de una vida consagrada y seguramente eran personas que profesaban santidad y enseñaban a las personas a tener compasión por el prójimo, el que estaba allí tirado. Pero sin embargo pasó, lo vio y siguió de largo. Ahora algunos tratan de justificarlo diciendo de que la ley decía que si un sacerdote tocaba sangre o el cuerpo de un muerto tenía que tomarse un tiempo de purificación antes de volver al servicio del templo. Así que lo que podemos entrever es que este hombre priorizó su religiosidad antes de actuar piadosamente ante la necesidad de alguien que estaba tirado en el camino. ¿Cuántas veces nos bañamos de religiosidad? ¿Cuántas veces nos cubrimos de religiosidad y pensamos que somos mejores que los demás? ¿Cuántas veces estamos metidos en todas las actividades posibles y tenemos una reunión acá, otra reunión allá, un Zoom acá, un YouTube allá, y estamos tan metidos en estas cosas que realmente nos olvidamos de mirar al costado del camino a ver si hay alguien que está caído o que está casi muerto? En nuestro estudio de Efesios que estamos teniendo, la semana pasada comenzamos con el capítulo 2. Y los primeros versículos de ese capítulo 2 nos hablan de la condición de cada uno de nosotros antes de encontrar a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. La sociedad de hoy está muerta, está al costado del camino con una herida mortal. Y el Señor nos llama a que abramos nuestros ojos y podamos mirar al costado del camino. La primera enseñanza que me deja esta parábola es que no me vista de religiosidad, sino que deje que Dios abra mis ojos para mirar al costado del camino. El segundo personaje que aparece en esta parábola es un levita. ¿Quién era este hombre? Miren, desde la antigüedad Dios había decidido que los descendientes de Leví, Moisés, Aarón y toda la descendencia de Leví, que era el tercer hijo de Jacob, se hiciera cargo de toda la operatoria del templo. O sea que todos los sacerdotes debían ser levitas y todos los que trabajaban en el servicio del templo debían ser levitas, ¿sí? Fíjense que Dios no le dio a Josué la orden de que le entregara alguna tierra como se entregó a las demás tribus, sino que ellos tenían una participación proporcional en cada una de las tribus, porque ellos eran los que se dedicaban al servicio religioso. O sea que lo que podemos pensar es que este hombre era una persona ocupada, ¿sí?
el trabajo del templo era bastante intenso. La gente traía sus ofrendas por los pecados, sus ofrendas por las sanidades, y todo el día estaban ofreciendo sacrificios delante de Dios, y mucho más cuando venían las fiestas, porque allí todo el sistema sacrificial estaba full. Así que tenemos quizás que entender que este hombre era una persona muy ocupada, que no tenía posibilidad de perder el tiempo con alguien que estaba tirado al costado del camino. Así que pasó y siguió de largo. ¿Cuántas veces en nuestra vida vivimos una vorágine de actividades? ¿Cuántas veces en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra actividad personal, nuestro estudio, porque está bien que estudiemos, la casa, los hijos? Hoy los hijos demandan más atención de los padres porque son los docentes, porque reciben clases por Zoom, pero el resto lo tiene que hacer el padre en la casa, y estamos envueltos en tanta actividad, en tanto trabajo, que nos transformamos en levitas ocupados, que hasta olvidamos las necesidades aún de nuestra familia, aún de nuestro hogar. Y deberíamos pensar que el Señor nos llama a amar a aquellos que tienen necesidades. Deberíamos prestar atención a aquellas personas que están a nuestro alrededor en situación de riesgo material, pero también en situación de riesgo espiritual. Y mucho más con este tema de la pandemia. El mundo está convulsionado por esta pandemia, pero hay muchas personas que, si bien quizás no se han contagiado, están viviendo una carga psicológica en su corazón y en su mente con temor de contagiarse, y tienen una necesidad de atención. Y vos me vas a decir, no puedo salir de mi casa, no puedo ir a darles una mano, no puedo ir a ayudarles, pero mira, todas estas personas están a tiro de un WhatsApp, a tiro de un llamado telefónico, un pequeño mensaje, un mail o lo que mejor quieras hacer. El segundo mensaje que me da esta parábola es que la hiperactividad nos ciegue nuestros ojos y nos deje ver que alrededor nuestro hay gente que está tirada en el camino y que tiene necesidad. Pero hay un tercer personaje, y me quiero apurar para que no me consuma el tiempo. Hay un tercer personaje, y el tercer personaje es el más importante, es el que inclina la balanza, es el que cierra la idea que Jesús quería incorporar en la mente y en el corazón de este intelectual de la ley, que seguramente no lo había podido practicar en la vida, por eso no lo tenía tan claro. Y allí está el samaritano. Llega al camino, no sabemos si era un hombre de negocios, si era alguien que venía de adorar de Jerusalén, si era alguien que iba hacia Jerusalén a adorar, pero ve una persona en situación extraña, tirada en el camino. Seguramente en algún otro momento habría sabido de que esto ocurría en ese camino. Y el hombre baja de su cabalgadura, venda sus heridas, lo monta sobre la cabalgadura, lo lleva a un mesón, cuida de él, paga lo que él considera que es suficiente, y dicen el comentario que 2 denarios era bastante dinero, pero si en algo faltaba, dijo que él también lo iba a pagar cuando regresara. Ahora, de quien menos esperaba una ayuda, un judío, era de un samaritano. Había tanto odio entre ellos, había tanta enemistad, había tanto problema entre ellos. Miren, Jesús estaba sentado en el pozo allí en Samaria, y una mujer viene y Jesús le pide de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Se ve que había alguna identificación que lo mostrara como judío, porque Jesús ni se había presentado. Tanto era el odio que ni siquiera podían hablar, ni siquiera podían nombrarse. Pero la realidad es que los judíos que podrían haber ayudado a aquel que estaba en situación de necesidad pasaron de largo. Pero dice que este hombre fue movido a compasión, fue movido a misericordia. ¿Sabes por qué? Porque no vio allí tirado a un judío sangrando y medio muerto, sino vio a un hombre con necesidades urgentes, un hombre que tenía una necesidad urgente en su vida. ¿Qué hizo? No solo lo atendió, lavó sus heridas, les puso aceite, lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó de él, y dijo que todo lo que él necesitara, él lo iba a pagar cuando volviera.
Seguramente al final de esta historia Jesús miró a los ojos a este hombre y le preguntó, según su criterio, ¿cuál era el prójimo? Y la respuesta seguramente fue, aunque dolorosa para su corazón, porque tampoco lo nombró, sino que dijo, aquel que obró con misericordia. Hermanos, muchas veces el llamado de Dios involucra nuestras manos para vendar, para curar, para sanar. Muchas veces el llamado de Dios involucra nuestro vehículo, nuestro transporte, para poder llevar a un lugar seguro a aquel que necesite, para poder llevar a que conozca a Jesús. Muchas veces en nuestra vida el llamado de Dios involucra nuestros recursos para pagar todo aquello que sea necesario para el beneficio de aquellos que están tirados a orilla del camino. Miren, el ejemplo del samaritano no solamente es tener piedad y tener compasión por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en dificultad, sino involucrar todo lo que tenemos para poder llevarlo a cabo. Mire, dicen por ahí de un hombre poderoso que era tan pobre que solamente tenía dinero. Hermanos, el Señor nos prepara, el Señor nos capacita, el Señor nos da todos los dones y todas las posibilidades para poder llevar a cabo lo que Él quiere de cada una de nuestras vidas. Ahora, creo que a esta altura de la charla Jesús habría mirado la cara avergonzada de este hombre, porque su pregunta capciosa había sido contestada con su propio conocimiento y con la sabiduría y la simpleza de Jesús. Y yo quisiera terminar con la última frase de Jesús, que dice, ve y haz tú lo mismo. Y que en realidad esto nos sirva para incorporar en nosotros verdades profundas y sencillas de lo que Dios espera de nosotros, en este deseo de amarle con todo nuestro corazón, de amarle con toda nuestra alma, de amarle con todas nuestras fuerzas y de amarle con toda nuestra mente, y también que tengamos la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos bendiga. Bueno, muchas gracias Ricardo por compartir la palabra de Dios. Nos predisponemos ahora, miramos los anuncios, estamos en actitud de oración. Aquellos hermanos que no se pueden conectar, los invito a estar orando en este momento por todos los motivos que Guillermo nos pasa. Y a todos aquellos que se puedan conectar, los invito a que puedan estar reuniéndose y sumándose a la reunión Zoom que vamos a estar haciendo ahora a continuación. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao!